desde Coalición Canaria, Izquierda Unida, MAE, Nueva Canarias, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista y Si Se Puede, que es el que creo, si no hay aquí alguien en su representación, que no nos acompaña hoy, a pesar de haber insistido que hicieran el esfuerzo. Bien, ¿por qué estamos aquí? O sea, y lo que quiero recordar es que una foto parecida a esta, de lo que es el consenso, que me parece que es importantísimo en un tema tan vital para el futuro de la isla, que es la transición energética. Hace ahora, en junio de este año, va a ser 5 años que en esta misma sala nos hemos reunido todas las formaciones políticas para suscribir en aquel momento el manifiesto del electrón, que era un proceso que se inició en el 2015, Ruta por la Soberanía Energética, y que hoy vemos que tiene mayor vitalidad, puesto que la dependencia del petróleo está originando muchísimos problemas. De hecho, ha sido pues, una crisis energética a nivel internacional como consecuencia de la guerra en Ucrania y que nos indica que tenemos que ir cambiando un poco las prioridades y acelerar esa transición energética. Hay un contexto a nivel general que creo que es interesante enumerar para entender por qué aquí la plataforma por un nuevo modelo energético hace esta propuesta inicialmente. Ya veníamos de una crisis energética amplia en el 2008, la pandemia acelera, la crisis sanitaria a su vez se convierte en un agravamiento de la crisis económica. La pandemia, para nosotros, en La Palma, tenemos además una crisis volcánica como nunca antes había tenido esta isla, que somete pues, a todas las administraciones y los ciudadanos en general a abordar uno de los retos más grandes que ha tenido esta isla en su historia. Y ese reto, además, nos obliga a, en el plan de recuperación de esa crisis volcánica, desde la plataforma pensamos que esa recuperación no se puede hacer de una forma descontextualizada, por lo menos a la plataforma en el ámbito del sector energético. Bueno, pues cómo va a ser el capítulo de la transición, el capítulo del plan de recuperación económica y social. Pues tiene que haber una relación entre lo que se va a hacer en la zona del Valle de Aridane en cuanto a la construcción de las nuevas edificaciones, para que la transición energética se incorpore a ese proceso. Entendíamos que entonces era el momento de revisar el manifiesto del electrón, contextualizarlo en la transición energética en la que nos encontrábamos y, tomando como referencia la crisis energética internacional como consecuencia de la guerra en Ucrania, que se dice que es una crisis similar a la que hubo en 1973 con la crisis de los 70 del petróleo. En ese momento el petróleo pasó de 3 a 12 euros y ahora ha pasado una crisis de esas características 50 años después. Lo que nos indica una de las lecciones en el tema energético es nosotros, que en La Palma dependemos en un 90% del petróleo, es urgente un proceso de reducir esa dependencia del petróleo, no solamente por los efectos en el cambio climático, la vulnerabilidad que significa depender del exterior de ese recurso y acentuar el proceso que tenemos aquí en la isla. Eso nos parecía importantísimo. Y nosotros entendíamos que había que, a su vez, en el proceso de actualización, en todo lo que lleva en la transición energética en la isla, que se ha hecho bastantes proyectos e iniciativas desde que comenzamos con la plataforma a partir del manifiesto y que después ha continuado haciendo un trabajo extraordinario La Palma Renovable con la colaboración del Cabildo. Nosotros entendíamos que la actualización en la transición energética de la isla era necesario atender un aspecto que quizás no todavía hemos resuelto en el debate, y se trata de los aspectos que tienen que ver con la estabilidad del sistema insular. Es decir, tenemos que dejar el petróleo, pero el sol y el viento es intermitente. ¿Cómo le damos estabilidad? Tenemos que abordar las tecnologías que son gestionables, ahí estamos hablando de la hidráulica y de la geotermia, y tenemos que abordar las tecnologías de almacenamiento para darle cobertura. Y en la medida que podamos ir apagando las chimeneas de los guinchos. En ese esquema es donde abordamos la elaboración de este documento,
un documento que se trata de definir el capítulo de la transición energética dentro del Plan de Recuperación Económica y Social de la crisis volcánica. Este documento se hizo llegar, primero tuvimos un debate interno en la plataforma, después se le trasladó a todas las formaciones políticas de la isla y desde enero hasta marzo hemos tenido un proceso de debate de forma online y presencial. En esta sala se han celebrado 3 reuniones, 26 de enero, 28 de febrero y 21 de marzo, coincidiendo con el comienzo de la primavera. El 21 de marzo acordamos ya el documento que estamos presentando aquí hoy. Este documento, de forma sucinta, viene a decir, o se estructura, algo parecido como estaba el manifiesto Electrón. Tiene una primera parte que yo llamaría la clave de la sustentabilidad o de la sostenibilidad en una transición energética, tal como la entendemos desde la plataforma y también desde La Palma Renovable, que asumo un poco esos principios principales. El ahorro y la eficiencia son los aspectos esenciales. No me parece serio que se hable de ahorro y eficiencia energética, que no se hable y luego se diga que estamos apoyando una transición sostenible. Los elementos y aspectos de una transición energética que aportan mayor sostenibilidad a una transición es el ahorro y la eficiencia, porque es reducir. La energía que menos contamina es la que no producimos, es la que no se produce en los quinchos. Por eso todo documento de una transición energética, tanto el manifiesto como este, comienza hablando del ahorro y la eficiencia. Segundo aspecto, la generación, y no con respecto al anterior, porque el ahorro y la eficiencia nos permite tener una escala de cuál es la demanda que tenemos, para que las infraestructuras se construyan adaptadas a la demanda que se pretende cubrir. El otro aspecto, o la segunda parte del documento, energía distribuida. Hablamos de energía de proximidad, energía kilómetro cero, como ustedes lo prefieran. Y esta es otra de las claves de la transición energética que figura en este documento. Es decir, en lugar de estar produciendo la energía en un punto de la isla y que luego hay que transportarla por líneas de alta tensión con un impacto territorial importante, si se puede generar parte de la energía en Garafía, Punta Gorda, en los Sauces, Barlovento, en los Llanos, Tazacorte, en la Breña, pues mucho mejor se produce ahí, se consume ahí y el transporte disminuye, porque lo que hay que transportar es mucho menos. Y cuanto mayor sea la potencia de generación distribuida, menos transporte, menos impacto territorial. Y dentro de este esquema, pues hablamos del autoconsumo a nivel individual o doméstico y el autoconsumo compartido, ¿no? El autoconsumo a nivel doméstico, pues ya desde el Cabildo se llevan haciendo convocatorias de subvenciones desde el 2018, en el 2019 se interrumpió, coincidió con las elecciones y no se hizo la convocatoria, y después 20, 21 y 22 se han hecho consecutivamente convocatorias desde el Cabildo para subvenciones al autoconsumo doméstico. Bien, también está el otro capítulo que es el del autoconsumo compartido, que es aquellas personas que en su edificio no tienen una cubierta, pueden compartir el techo de un colegio, de una infraestructura deportiva y mediante una organización, la suerte que tenemos en La Palma ya, una cooperativa energética insular, Energía Bonita, que está ya desarrollando proyectos, está encontrando algunas dificultades para tramitar los permisos de las autorizaciones, de aquí a los ayuntamientos y responsables que agilicen el proceso, están las subvenciones para construir esos proyectos y ahora mismo lo que lo está retardando son la tramitación de los permisos de las cubiertas. Por lo tanto, nos parece que es fundamental porque son los aspectos que van a ayudarnos a reducir las chimeneas de los quinchos. La otra parte, ya que es la parte esencial y quizás en la que menos hemos avanzado el debate, es la gestionabilidad del sistema. Es decir, para poder reducir la quema de combustible, de petróleo ahí, tenemos que darle, y para que en un futuro la isla pueda ser 100% renovable, tenemos que darle estabilidad al sistema. Es decir, cómo nosotros cubrimos por las tardes o por la noche cuando no hay sol o cuando no hay viento. Ese apartado que denominamos gestionabilidad del sistema para darle cobertura y estabilidad a la demanda.
Ahí hablamos de tecnología gestionable. Ahí entrarían las hidroeléctricas y la geotermia, por ejemplo. Habría otra, pero aquí las que tienen posibilidades son estas dos, porque aportan estabilidad al sistema. Y las tecnologías de almacenamiento. Y aquí hablamos de varias tecnologías. Por ejemplo, puede haber tecnologías grandes, como pueden ser las centrales hidroeléctricas de bombeo, como son los proyectos como Corona del Viento. Aquí ya hay un estudio técnico que tenemos gracias a la colaboración desde La Palma Renovable y el Cabildo, un estudio técnico ya para ver las posibilidades y las mejores condiciones técnicas y económicas de las combinaciones de embalse que tenemos aquí en la isla, para dar estabilidad al sistema. Y el otro aspecto también, puede haber almacenamiento distribuido, es decir, almacenamiento vinculado a las instalaciones fotovoltaicas en los domicilios o en entidades pequeñas o medianas empresas. Lo digo porque al final un aspecto interesante también dentro de la estabilidad es la red eléctrica, y es un debate que está iniciado en la isla con respecto al tema de reforzar el tendido eléctrico que va por la cumbre, otros tendidos, y tengamos en cuenta el siguiente planteamiento. El modelo energético al que vamos es un sistema de generación distribuida, menos transporte, por lo tanto tenemos que potenciar la energía de proximidad porque aportamos estabilidad, menos impacto territorial. Y aquí la red juega un papel importantísimo, porque el modelo de red para una transición energética no es el mismo modelo del sistema anterior de combustibles fósiles, de la generación concentrada, no. Ahora entran otros aspectos tecnológicos en la red, como puede ser la digitalización de la red, para que los excedentes del autoconsumo se distribuyan de forma automática. Si en mi casa hay una instalación que tiene excedente, pues mediante una organización a través de una cooperativa, ese excedente pasa directamente a uno de los domicilios que demanda energía. Pero eso tenemos que hablar de la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión de la red. Y hay que hablar porque ese es el futuro. Por lo tanto, cuando hablamos de nuevas infraestructuras, sí, las que sean necesarias, pero con la perspectiva de que hay que digitalizar la red porque por ahí van los tiros y al final, pues que el impacto sea el menor posible. Bien, y el último aspecto de la última parte del documento que estamos presentando aquí hoy es el de la gobernanza, que nos parece importantísimo en el sentido de que si ahora mismo esta isla depende un 90% del petróleo y tenemos un sistema energético insular carísimo, casi el 200% más caro que la producción de un kilovatio en un sistema continental. Los sistemas energéticos insulares tienen un sobrecoste. Aquí estaríamos hablando en torno a un 200% más caro la producción de un kilovatio que con respecto a un kilovatio en la península. Por lo tanto, si ahora en la transición energética los combustibles fósiles van a ser sustituidos por energías renovables que están aquí, lo normal es que la gestión de esos recursos energéticos que están aquí empiece a haber un control público sobre ellos. Porque si no, lo que estamos siendo es cómplice con la transición de tecnología de las fósiles a las renovables y, por lo tanto, las grandes infraestructuras, también de renovables, hay que pagarlas. Y al final acabamos pagándolas siempre los consumidores. Por lo tanto, me parece importantísimo que la gestión, la transición energética sean los responsables públicos con la ciudadanía, en coordinación con las administraciones a otros niveles, los que intentemos controlar la gestión de esos recursos, porque es la única manera de que vayamos a tener un recibo de la luz más barato, de que podamos tener menos pobreza energética y de que haya una potenciación y diversificación de la economía insular. Imagínense que la isla de La Palma, el coste del petróleo que quemamos en la isla para atender las necesidades de transporte interior, más la generación de electricidad en los hinchos al año, estamos hablando de una factura. Si el precio de barril está en torno a los 80 euros barril, estamos hablando de unos 55 millones de euros al año. Y si el precio de barril sube a 100 o 110, ya estaríamos hablando de un recibo o de una factura anual del coste de petróleo en esta isla de unos 75 millones de euros. ¿Por qué digo este dato? Porque este dinero se va hacia afuera, es decir, se está produciendo una descapitalización
Y la transición energética, cuando el ciudadano y los ayuntamientos y el cabildo y las pequeñas y medianas empresas gestionan su energía, esa factura que tenían que pagar se queda aquí en la isla. Es decir, la transición energética tenemos que hacerla de tal manera que no solamente luche contra el cambio climático, sino que además contribuya a fortalecer la economía de la isla, que nos interesa esos aspectos. Casi siempre esta isla es muy vulnerable porque son inversiones en infraestructura y en propuestas de desarrollo que significan una extracción permanente de renta hacia el exterior. No nos interesa eso. Y ahora con la transición energética tenemos una oportunidad de que esa transición energética signifique creación de riqueza y empleo local en la isla. Bueno, podríamos estar hablando y alguna gente decía, si Antonio va a hablar, esto se va a liar un poco, ¿no? Yo quiero ser muy didáctico porque creo que una de las cosas que nos falta en la isla en el debate es información a nivel general. ¿Qué es la transición energética? ¿Qué significa y cómo hay que hacerla para que la isla se beneficie? ¿Qué hacemos ahora a partir de esta propuesta? He intentado hacer un resumen, no sé si lo he conseguido. Nosotros, a partir de ahora, lo que queremos es que efectivamente, aquí tenemos sentados en la mesa a los que tengo que agradecerle porque no es común. Yo sé que esto va a generar cierta sorpresa, pero es que todas las fuerzas políticas de La Palma están suscribiendo un documento. Pues sí, eso es verdad, está aquí, porque hemos hecho un proceso de debate con respeto exquisito a los diferentes puntos de vista. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a gestionar la diversidad, porque la diversidad deberíamos entenderla como recursos para enriquecer la calidad de los acuerdos y nunca como muros para impedir la comunicación. Y ahí tenemos que avanzar y tenemos que ser posible de llegar a consenso con las personas que a lo mejor no compartimos otros proyectos. Y eso me parece un éxito democrático, que en La Palma, en torno a la energía, hayamos podido confluir de esta manera. Eso me parece un éxito. ¿Por qué? Porque ahora, si nosotros, y como tenemos propuestas aquí concretas en el documento, nosotros tenemos que trasladarle este documento al gobierno autonómico y al gobierno y a la Consejería, al Ministerio de Transición Ecológica y el de Industria, porque creo que, para que sepan que en La Palma hay un consenso de todos los partidos políticos. Yo creo que eso es un respaldo democrático que no es menor y que, por lo tanto, se nos debe escuchar. Es decir, La Palma tiene una opinión propia con respecto a la propuesta de modelo energético que quiere sacar adelante. Tiene opinión propia. Y yo creo que eso nosotros desde la plataforma lo valoramos, que eso es un paso importante. Porque si nos sentamos a hablar con Red Eléctrica, con Endesa, con quien sea, le vamos a decir, aquí hay un documento, que a lo mejor hay aspectos de ese documento que se pueden mejorar. Claro que se puede mejorar. Eso no va a ser la Biblia en absoluto. Se puede mejorar, pero hasta ahora lo que hemos sido capaces de acordar ha sido esto. Y perfecto. Bueno, les decía que a partir de ahora, este documento, que ya lo comentamos en la última reunión, pues se llevará al Pleno del Cabildo. Del Pleno del Cabildo se remite luego al Gobierno Autonómico, al comisionado de la reconstrucción del tema del volcán, pues a todas las entidades que tengan que ver, además de las reuniones presenciales que deberíamos tener para que desde fuera, porque a veces es fácil, cuando no estamos de acuerdo en La Palma, decir, bueno, pues si ellos no se ponen de acuerdo, ¿cómo nosotros vamos a hacer un apoyo a un determinado proyecto? Estamos de acuerdo. Ahora el que tiene usted que mover ficha es Gobierno Autonómico, Madrid o quien le corresponda. Sinceramente sería improvisar alguna, es muy complicado. Bueno, yo a nivel personal lo pensamos, pero claro, cuantificar son tantos aspectos concretos que me parecería que era como forma parte de otra propuesta de trabajo de concreción. Porque claro, los temas ahora mismo urgentes en este tema, el tema de la geotermia, el tema salto de mulato, el tema del autoconsumo compartido, de los proyectos de la cooperativa Energía Bonita, que están, yo diría que ese es un tema urgente porque está el dinero para hacer los proyectos de autoconsumo compartido y lo que decía antes, los trámites para la autorización de las cubiertas está en un proceso tan lento en los ayuntamientos y a nivel del gobierno autonómico que están parados. Y eso sería importantísimo, por eso lo he dicho. Un tema que se está tramitando en estos momentos, porque ya ahora mismo
En el tema de la geotermia, en el documento no concebimos que si el volcán aporta, bueno, ese recurso geotérmico ya existía, si el volcán puede, desde el punto de vista energético, la geotermia, puede aportar un recurso importante para la transición energética y para crear riqueza y empleo aquí, no nos parece justo que una multinacional acabe gestionando la geotermia, como ya lo está haciendo en Tenerife o en Gran Canaria. Ese es un aspecto. Desde el Cabildo y las propuestas que se están haciendo es intentar que eso no ocurra, Y bueno, hay una propuesta concreta, constitución de una entidad con participación de diferentes entidades económicas y comunidades energéticas en esa entidad pública, mayoritariamente pública, donde participan otras entidades para gestionar ese recurso. Ahora mismo hay un plazo abierto para presentar los proyectos, para solicitar la autorización de las cuadrículas para hacer la investigación geotérmica. Está el plazo abierto y desde el Cabildo se está preparando la propuesta para participar a través de esta entidad. Lo mismo que está participando Repsol, otras entidades. Por eso la geotermia en este momento es un tema urgente, porque imagínense cómo le contamos a los afectados que quien va a gestionar y quien va a hacer negocio con la geotermia es Repsol. Imagínense cómo le va a sentar a los afectados, ¿no? Pero claro, los expedientes y la normativa está así. Entonces, nos parece que, bueno, desde el Cabildo me consta, porque tengo conocimiento, que se está haciendo un esfuerzo porque eso no suceda. Pero claro, hay también todo un entramado de procedimientos administrativos que están reglados de esa manera, pero vamos a intentar que no ocurra. Nosotros, la plataforma, por la parte que nos toca, no vamos a callarnos si ocurriese algo que no nos gusta. Estamos en nuestro derecho a manifestar si en su momento esto va a convertirse en un recurso para generar negocio a una inversora multinacional. Nos parecería totalmente injusto a la plataforma. Te cuento. Desde el 2018 el Cabildo empezó. Nosotros le hicimos el documento del Manifiesto Electrón, se concretó en un plan insular por una nueva cultura energética. Se lo presentamos y aquí había ya una solicitud de apoyo económico del Cabildo en el 2018, 60.000 euros, y se empezó ya a poner en marcha tareas concretas. En el 2019 también. En el 2020 se constituye la plataforma La Palma Renovable, una entidad sin ánimo de lucro, y empieza a gestionar en colaboración con el Cabildo las tareas que se han ido produciendo. Bueno, ¿qué cosas se han hecho? Pues las subvenciones al autoconsumo doméstico se empezó a raíz de que desde la plataforma empezamos a pedirle la colaboración al Cabildo, desde el 2008 hasta el 2022. Y la convocatoria este año creo que estará a punto de hacerse, ¿no? la del 2023. Pues esa cosa se ha hecho. Desde la Palma Renovable, digo la Palma Renovable porque es la entidad que ha estado coordinando después, en colaboración con el Cabildo, proyectos. La Palma Renovable puso en marcha una oficina verde para la información, asesoramiento de ahorro energética, evitar o reducir pobreza energética, porque es un tema fundamental, que la gente tenga información para tomar decisiones y convertirse en protagonista de la gestión de su demanda. Oficinas verdes. Después, el Gobierno creó las oficinas verdes, una para cada Canaria. En La Palma hay otra. El Cabildo puso en marcha el Centro de Gestión de Energía Renovable, a través de Sodepal, un equipo técnico específico, un ingeniero, 3 personas que están desarrollando tareas. Se han hecho estudios técnicos, porque claro, entendemos que no podemos esperar a ver qué dice un estudio técnico de Endesa, porque es parte interesada, sino que el Cabildo y La Palma Renovable han solicitado, a través del proyecto de energía limpia para las islas, La Palma se incorporó, como consecuencia de este proceso participativo, se incorporó a un proyecto Energía Limpia para las islas, que creo que son 14 estados europeos que tienen islas, y dadas las dificultades que había para hacer la transición energética, que dependía mucho del petróleo, este proyecto específico, La Palma, en el 2019, se incorpora como una de las 6 islas piloto a este proceso. Ahora mismo en La Palma hay una agenda de transición energética con un compromiso de descarbonización. En ese compromiso de descarbonización hay cerca de un centenar de entidades públicas y privadas de La Palma. Está el Cabildo, 2 ayuntamientos y luego entidades de diferente naturaleza que han firmado el compromiso para el proceso de descarbonización. Se ha hecho un estudio
desde el equipo asesor de este proyecto europeo, un estudio para estudiar qué otras alternativas de red son posibles para un sistema insular como el nuestro, un estudio técnico. Se ha hecho otro estudio técnico de las... Estoy enumerando, seguro. ¿Cuánto? El dato no lo tengo, porque la contabilización de lo que... Es decir, el hecho de que ya en La Palma tenemos posiblemente... Porque una cosa, lo que se registra de autoconsumo en el Gobierno de Canarias y otro la realidad de las instalaciones, posiblemente hay ya 2 megavatios ya de autoconsumo, 2 megavatios, pues 2 megavatios menos que se están produciendo aquí. En términos de toneladas, ahora mismo no te lo sabría calcular. ¿Ha habido reducción? Claro. ¿Que podría ser más? Sí. Pero claro, estamos diciendo cómo cuesta que la maquinaria administrativa de las administraciones locales se incorporen de una manera más rápida a estas propuestas. Porque las propuestas están siendo desde la sociedad civil. El Cabildo está colaborando y otros ayuntamientos, pero tendría que ser todavía mucho más. Sobre todo, hay una isla que está declarada en emergencia climática. No te puedo precisar más datos porque no lo tengo. Seguro que choca, claro que choca, tiene elementos que chocan. Claro, nosotros aquí, yo te puedo decir, el tema de la descarbonización, si nosotros ahora mismo, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el transporte, tengo que extenderte para poder decir con claridad. Quizás que uno viene de la enseñanza y dice, pero claro, si tengo que darte la afirmación o contestarte, lo quiero hacer con rigor. Vamos a ver, el transporte es uno de los elementos que más contaminación produce, de más huella de carbono. Por ejemplo, si tenemos un sistema alimentario que importa el 80%, y aquí tenemos el 55% de suelo agrícola abandonado, para dejar de importar kiwi de Nueva Zelanda, o manzana de Chile, o ajo de China, tendríamos que plantar ajo aquí, ¿verdad? Si hay un proyecto de infraestructuras que destruye suelo agrícola, estamos chocando. O hay roces ahí, claro que lo hay. Ahora bien, nosotros ahora, como plataforma por un nuevo modelo energético, nos circunscribimos pues, al ámbito de lo que estamos hablando. Ese sería otro debate, que sería el debate de modelo de isla, donde tenemos que plantear la interrelación entre un sector y otro. Y efectivamente, ese sí es el debate que sería interesante y que no hemos abordado. Empujar en todos los sectores, en todas las tecnologías de almacenamiento. Efectivamente, es otra de las cosas que tenemos que decidir. Te dije que uno de los estudios es la viabilidad técnica y económica de las opciones de hidráulicas de bombeo como corona del viento. Ya hay un estudio técnico que habla de eso. Ahora tendríamos que, a nivel del Cabildo y las administraciones locales, decidir, bueno, por cuál vamos a optar, para ya empezar a tramitar ese proyecto y el expediente. De todas maneras, eso tarda un tiempo. En que haces el proyecto, lo concretas, toda la tramitación, estarían... y luego están los sistemas de almacenamiento de otro tipo que propone Roque Calero en un estudio que hizo en 2017, almacenamiento a gran escala, de otras tecnologías, ¿no?